Somos socios. Somos jerárquicos. Somos salud. Con la conducción de Celeste Peralta. Una producción de Jerárquico Salud. Una hamburguesa mal cocida, unas manos mal lavadas pueden ser el inicio de una grave enfermedad y sobre todo si hablamos de niños. Por eso acá tenemos hoy a Emilia, ella es médica pediatra. Bienvenida, Emi, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Te invitamos porque queremos hablar sobre el síndrome urémico hemolítico. ¿Qué es y por qué es tan grave? Bien, bueno, primero me parece súper importante que hablemos de este tema porque tenemos que saber que Argentina justamente es de los países con las cifras más altas reportadas de esta enfermedad. Se dice que tenemos entre 300 a 500 casos anuales. Ah, muchísimos. Exacto, y esto sobrepasa, justamente es de las cifras más altas. Incluso países como Chile, Uruguay, no sobrepasan los 3 casos cada 100.000 habitantes. Y además tenemos que saber que en nuestro país es la primera causa de falla renal aguda, la segunda causa de falla renal crónica y también es responsable de un 20% de los trasplantes. Así que, bueno, como decía, me parece súper importante que hablemos de esto. El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad que está producida por una bacteria que se llama Escherichia coli, productora de una toxina que es la toxina Shiga. Se llama. Bien. Esta toxina, la tipo 2, que es la más frecuente y la más agresiva encima, en Argentina está, ¿sí? Y esta está, ya lo vamos a hablar un poquito después, pero está principalmente en la carne. ¿En la carne vacuna? Exacto, en el ganado bovino. Bien. Justamente esta bacteria lo que hace es ingresar a nivel de los intestinos. Sí. La primera manifestación, que ya también después vamos a hablar un poquito en cuanto a la clínica, se produce a nivel del daño del colon y después ingresa a la circulación sistémica y produce daños en otros órganos. Evi, te pregunto, ¿no? Como para meternos de a poquito más en el tema, ¿por qué estamos hablando de la gravedad en niños y no en adultos? Porque si es una bacteria puede ingresar, ¿no?, en un adulto como en un niño. ¿Pero por qué es grave en ellos? Bueno, primero que el sistema inmune de los niños, las defensas, no están bien desarrolladas como en el adulto y además se ha visto que los niños tienen más receptores para esta toxina de la que hablamos a nivel de los riñones. Entonces es son más susceptibles a esta infección. Entiendo. Y si nos metemos más en el tema de los alimentos por donde puede ingresar esa bacteria, digo, yo por ahí había escuchado, o cuando mi hija era muy chiquitita, el tema de no darle hamburguesas porque la carne picada era como bastante peligrosa en niños menores de 5 años por el tema del ingreso de esta bacteria tan agresiva para el organismo. Está en la carne picada, pero también en cualquier otro alimento. ¿Es así? Exacto. Justamente el reservorio de esta bacteria se da a nivel del ganado bovino. Está en los intestinos y se elimina por heces. Pero justamente esta bacteria lo que hace es adherirse a la capa superficial de lo que es la carne. Entonces pensemos que ante una cocción justamente de la carne picada, al no ser homogénea, queda justamente cruda en su interior, entonces esta bacteria no se elimina completamente. Por ahí la gran duda es, a ver, carne picada, si yo la cocino bien, pero ¿por qué no le tengo que dar a los niños? Digamos, porque carne, viste que un pedazo de carne es igual, la cocino a la misma temperatura. Claro, pero esa bacteria vos me decís que igual queda por más que yo la cocine a 100 de grados centígrados. Exacto, porque justamente se adhiere a la superficie externa de lo que es la carne. Entonces, si cocinamos un bife, que tenemos una cocción más bien homogénea, logramos eliminarla con temperaturas más de 70 grados. Perfecto. Pero no así en la carne picada, porque tenemos muchas superficies. Perfecto. Última pregunta, seguro los papás están en sus casas tratando de saber un poco más. ¿Algunas recomendaciones que podemos tener en cuenta en este tema para tratar de evitar semejante enfermedad y tan grave para nuestros niños? Bien, primero estar atentos a lo que nosotros le decimos signos de alarma. Como dijimos, las primeras manifestaciones suele ser la diarrea, que generalmente es diarrea con sangre, diarrea sanguinolenta, acuosa, y tenemos que estar atentos a los signos de falla renal, que es justamente una de las que produce este síntoma. Y son cambios a nivel de la orina, que disminuya la cantidad de orina, que directamente no haya orina, que tenga orina con sangre, que haya aumento de retención de líquidos, porque esos riñones no están funcionando bien. Entonces vemos edemas, hinchazón en manos, pies. Pero bueno, como regla fundamental, atentos a una diarrea con sangre y estos signos de alarma. Bueno, y una buena higiene, ¿no?, de los alimentos y todo lo que le damos a nuestros niños. Exacto, como dijimos, esta bacteria también se elimina a través de las heces de los animales, así que aguas contaminadas, leches, lácteos sin pasteurizar también pueden ser fuente de contaminación. Así
que, bueno, enfocarnos en tenerlo en eso. cuenta. Y buena limpieza de frutas, verduras, y bueno, principalmente la carne picada que ya dijimos, evitarlas en los menores de 5 años. Pero muchísimas gracias por venir. Y a ustedes les decimos que, por supuesto, consulten siempre con su médico de confianza. Nos vemos muy pronto acá en Somos Salud. Somos socios. Somos jerárquicos. Somos Salud. Una producción de Jerárquico Salud.